Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27. Dice así la palabra del Señor: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mateo capítulo 24 versículos 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios, en nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Y todas estas semanas, Señor, que hemos estado hablando, Señor, de los eventos proféticos, de los eventos, Señor, que nos marca tu palabra, Señor, los próximos a ocurrir: el rapto de la iglesia, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la gran tribulación, lo que será la gran tribulación para el mundo en general, la gran tribulación para Israel también, de qué manera será esto, la guerra de Armagedón, la segunda venida de Cristo, el reino milenial, la guerra de Gog y Magog, el juicio ante el gran trono blanco y hasta la eternidad. Señor, todos estos eventos, Señor, están, Señor, en tu palabra, Señor, y queremos, Señor, entender, Señor, ser entendidos en los tiempos en los cuales estamos viviendo, Señor. La palabra dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Señor. Que seamos, Señor, apercibidos en los tiempos que estamos viviendo, en las situaciones que estamos viviendo y pasando. Que esto nos sirva, Señor, no para descansar o pensar que todavía tardará mucho, sino saber, Señor, que todo se está cumpliendo, y nosotros, Señor, tenemos que estar, Señor, listos, preparados, entendiendo, Señor, ser entendidos en los tiempos y entender, Señor, lo que tú, Señor, estás hablando a tu pueblo. Ayúdanos, glorifícate, Señor, que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones y tu palabra, Señor, haya cabida en ellos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se lugar? Ya hemos visto cada uno de los eventos. Vamos en orden: el rapto de la iglesia, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, gran tribulación. Vimos la semana pasada y la antepasada, y hoy vamos a ver la gran tribulación para la nación de Israel, porque será una forma diferente en que ellos enfrenten esto en comparación con el resto del mundo. Así es que vamos a estar viendo el día de hoy un poco sobre esto. Vamos a terminar más temprano la escuela dominical, así es que lo que alcancemos, y si no, continuamos la próxima semana. El texto áureo está en Mateo 24:22, donde dice: y si aquellos días fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. El pensamiento central de esta enseñanza nos dice que el pueblo de Israel no recibió a su Mesías. Entonces Dios abrió la puerta de salvación a los gentiles, pero después que la iglesia sea levantada, el trato de Dios con Israel se reanudará. Este es un pensamiento central
de todo lo que trata la clase, pero también note lo que dice, que podamos leer, pero también entender. Dice, el pueblo de Israel no recibió a su Mesías. La primera parte de esta enseñanza dice que el pueblo de Israel no recibió a su Mesías. Y eso es cierto. Hasta la fecha lo están esperando. Hasta la fecha están esperando que eso es lo que les he dicho que está ahorita en disputa. Esa es la ermita del mar o el domo de la roca. Ese es un templo musulmán. Y está exactamente ahí fue donde Abraham, Dios le dijo que fuera al monte Moria y llevara ahí a su hijo Isaac. Recuerda la historia en Génesis, y donde Abraham presenta, o Dios le dice que sacrifique a su hijo. Obviamente Dios no iba a permitir eso, pero era para ver el corazón de Abraham. Y notamos que Abraham llevaba hijo, se dio cuenta cuando le dijo, padre, llevamos la leña, tenemos listo para hacer el fuego, pero el cordero, ¿dónde está? Y las palabras de Abraham es una realidad. Abraham le dijo, Jehová proveerá para el sacrificio, Jehová proveerá el cordero, Jehová proveerá. Él sabía que no llevaba cordero, porque el cordero o el sacrificio era su propio hijo. Por eso no llevó ningún cordero, pero hay una declaración de fe al decir, Jehová proveerá. Y cuando le dijo a los sirvientes también que lo acompañaban, le dijo, voy a ir allá al monte, voy a sacrificar y regresamos con ustedes. Esa también fue una declaración de fe, que él estaba pensando que su hijo regresaría juntamente con él. Él sabía lo que iba a hacer. Bien, en ese mismo lugar, también los árabes dicen que Mahoma, su profeta, ascendió al cielo. En este mismo lugar, donde Abraham fue probado su fe para sacrificar a su hijo, y nos dice la historia que luego el ángel le dice, no lo hagas, Abraham, yo sé que temes a Dios, yo sé que amas a Dios, y dice que a un lado estaba un borrego, un cordero enredado, sus cuernos en un zarzal, y lo toma, y eso es lo que sacrifica. Y tiempo después, aquí se levantaría el primer. Historia que después por los babilonios en el 538 fue destruido ese templo. Volvió a reedificar casi en el tiempo de Cristo, unos años antes se reedificó, y fue Herodes, el tetrarca, quien lo levantó. Fue un arquitecto muy importante, hacía muchas construcciones. La construcción en Masada también él la construyó, y era muy avanzado para su tiempo, le gustaba construir cosas, y tenía siempre pensaba que lo estaban persiguiendo, que lo iban a matar, así es que las hacía fortalezas en lo alto. Bien, él edificó el segundo templo, y ese segundo templo fue destruido por Tito. Miren, vamos a ir a la palabra. Daniel, capítulo 9. Eso iba a verlo más adelante, pero ya que estamos ahí en eso. Donde dice 72, versículo 24, 72 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Lo dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, eso fue en el 445 a.C., hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta el tiempo en que Jesús apareció, dices, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mandó por sí. Ahorita vamos a ver esa flecha. Lo que quería verle es esa parte donde dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esa profecía que dijo Daniel en el capítulo 9, versículos 26, tomemos en cuenta que Daniel, déjeme ver exactamente en qué año vivió. Aquí la Biblia nos lo dice. Fue en el 536 antes de Cristo. En el 536 antes de Cristo, Daniel
capítulo 9, versículos 26, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Está diciendo que después de esas 62 semanas, ahorita vamos a verlo en años, que lo tengo más adelante, se le quitará la vida al Mesías. O sea, cuando sacrifican a Jesús hace más de 2000 años, me dice, mas no por sí. Y luego note lo que dice: Jesús muere en el 33, 34 de nuestra era. Luego dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Cuando la gente le enseñaba el templo a Jesús y le decía: mira este templo, Jesús dijo, recuerda, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra. Y yo derribaré este templo, dice, y lo levantaré en 3 días. Ahí dijeron, ¿en 3 días? Este templo tardaron 40 años en levantarlo. ¿Cómo tú lo vas a levantar en 3 días? Jesús está hablando, dice, cuando se destruye este templo, está hablando de sí, cuando Él vaya a morir y luego se resucita al 3er día. Pero ahí lo que me llama la atención es que Jesús también estaba profetizando que ese templo y la ciudad de Jerusalén sería destruida. Y Daniel, 536 años antes de que Jesús dijera estas palabras, en el versículo 26, dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Históricamente, el templo, este segundo templo, del que la gente se enorgullecía y que fueron 40 años en levantarlo, y que Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra sobre ese templo, históricamente en el año 70 después de Cristo, Jesús murió en el 33, 34 después de Cristo, de nuestra era, y 40 años después viene Tito, el emperador romano, y destruye y hace efectivamente lo que Jesús dijo y lo que Daniel había profetizado 500 años antes. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y aquí está hablando del anticristo, que por una semana va a confirmar el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre y las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que esté determinado se derramará sobre el desolador. Este lugar es el conflicto ahorita. Por este templo, los judíos no pueden levantar actualmente el templo de Jerusalén, lo que sería el 3er templo. El primero fue el de Salomón, el segundo el que levantó Herodes, fue destruido por Tito, profetizado por Daniel 500 años antes, en el año 70 después de Cristo, fue destruido. La historia dice que tumbaron todas las piedras de todo el templo y la ciudad. Solamente quedó ese muro, donde era una parte del muro de afuera de la ciudad, y ese muro no fue destruido, fue lo único que quedó. Vi un programa donde hay túneles, toda esta parte, muchas partes de la ciudad, y hay un túnel que da abajo de este muro precisamente, y es una piedra enorme, que esa piedra se ve que lo intentaron los romanos en el 70 después de Cristo de tumbarla, y no pudieron, y ese muro fue lo único que quedó. Aquí se reúnen a orar los judíos, es el muro de los lamentos, y aquí se reúnen, aquí oran. Aquí vemos algunos aquí orando, oran, y solamente eso, porque no pueden sacar a los musulmanes, a los árabes de esto. Y tumbar eso sería armar una guerra sin precedentes. Es un lugar sagrado para los musulmanes, pero también es el mismo lugar donde los judíos tenían su templo, el primero y el segundo, y donde el anticristo, por eso les digo que será un hombre con mucha sabiduría, hará señales, dice la Biblia, y hará cosas extraordinarias que aún va a lograr quitar este templo. No sé si lo va a reubicar por acá, o lo mandará para allá, o lo mandará por otro lado, o definitivamente lo destruirá. ¿Y cómo hacer para que los árabes no se enojen y no se levante una guerra? El anticristo lo va a lograr. De eso nos habla de la capacidad que tendrá políticamente, religiosamente, para poder tener control de esto.
que no es nada fácil. Muchos lo han intentado, nadie ha podido hacerlo. El anticristo logrará que esto sea quitado y entonces los judíos hagan su templo. El pueblo de Israel no recibió a su Mesías, por eso recibirán ahora al anticristo, pensando que ese es el Mesías, puesto que él arreglará lo que nadie ha arreglado, quitar a los árabes de ahí y empezar, a los musulmanes de ahí y empezar a edificar el templo. Dice, entonces Dios abrió la puerta de salvación a los gentiles. Cuando Israel no recibió al Señor, cuando empezó la iglesia en Pentecostés y empezaron a predicar la palabra, y la Biblia dice que muchos griegos y gentiles empezaron a convertir. Los judíos no, pero los gentiles sí, porque ellos endurecieron su corazón para con el Señor y no creyeron en Jesús. Pero los demás sí creímos, los gentiles, los que no pertenecíamos al pueblo de Dios, a los hebreos, empezamos a creer. Dice, pero después que la iglesia sea levantada, el trato de Dios con Israel se reanudará, empezará una vez más. Ahorita el trato de Dios es con nosotros, con los gentiles, con los que no somos judíos, pero que recibimos el mensaje de salvación. Así como en el tiempo de Pablo y de Pedro, ellos predicaban y la gente se convertía. Los judíos no se convertían, pero los gentiles se convertían. Y entonces ellos empezaron a bautizar y empezaron a entender que la iglesia gentil, la iglesia que no era judía, se estaba convirtiendo, dispuso su corazón. Ese tiempo ya ha sido por más de 2000 años. Pero una vez que ocurra el rapto, esto que estamos hablando, después de que la iglesia sea levantada, entonces ahora el trato de Dios será con Israel y empezará de nuevo. Ahora lo recibirán al enterarse que ese Mesías que ellos esperaban se hará una imagen de sí mismo, la pondrá en el templo que él ayudó a reconstruir, el tercer templo, y pedirá adoración. Ahí es donde los hebreos, los judíos, no van a aceptar y van a reconocer que se equivocaron y que él no es el Mesías. Y eso va a empezar el trato de Dios con Israel de este modo, para salvación. La enseñanza nos dice que el pecado tiene carácter mortal, y un triste ejemplo de ello es lo que ha venido sobre Israel, sobre su rechazo al Mesías. Pero Dios es restaurador del remanente de su pueblo. Dios va a restaurar. Es cierto que Israel, los hebreos han rechazado al Señor por siglos. Estamos tomando en cuenta que Jesús vino en el año 3 años de ministerio, entre el año 30 a 33 de nuestra era, y todo este tiempo hasta el 2019, ya casi entrando el 2020, ellos no han recibido a Jesús. No lo creen, lo tienen como un profeta, como alguien que fue un buen maestro, pero no como el Mesías, porque están esperando al Mesías y ellos serán engañados con el anticristo. El autor de este libro de Daniel es el mismo profeta Daniel, y Mateo también, él es el autor. Personajes, vamos a hablar de Dios, de Daniel, el pueblo judío, de Cristo y los falsos profetas. Daniel fue escrito alrededor del año 530 antes de Cristo y Mateo en el año 50 o 60 después de Cristo. El lugar donde se escribió el libro de Daniel fue ahí en Babilonia. Ahí tenemos en una estrella Babilonia. En ese tiempo, en el 530 antes de Cristo, esto era el imperio más importante. Todo lo que era Babilonia abarcaba todo esto, y en sus mayores tiempos llegó hasta Egipto. Y obvio, aquí cuando entró a Israel, conquistó también Babilonia a través de Nabucodonosor. 3 ocasiones destruyó la ciudad, venía, destruía los muros, después vino, destruyó la ciudad, destruyó el templo y robó los utensilios del templo, se los llevó a Babilonia, y todo esto era dominio de los babilonios. Se le conoce también como la media luna fértil. Todo esto era muy fértil. Esta área era muy importante
por estos dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates, y esto hacía que fuera muy fértil y muy importante para la agricultura de esa área, y ahí estaba precisamente Babilonia. Ahí tenemos otra imagen de Babilonia también, estaba en esta parte, muy cerca, si se fija, de lo que era Jerusalén, relativamente estaba muy cerca. Por lo tanto, él, cuando empezó a dominar hacia el sur hasta llegar a Egipto, pues esto fue un imperio muy, muy grande. Abarcaba todo esto, ya desde el Mar Rojo, lo que es Elam, subía hacia el norte, todo lo que era a la costa mar Mediterráneo, Arán, Carquemis, Amar, Ribia, Sidón, Tiro, todo esto ya casi a la frontera con Egipto. Casi llegó su dominio hasta allá, de los babilonios. Tenemos tres objetivos en esta mañana. Número uno, comprender la manera como Dios tratará con Israel durante la gran tribulación. Número dos, desarrollar una actitud correcta frente a la realidad del trato de Dios con Israel. Y número tres, considerar la conducta cristiana en relación a la justicia divina para con Israel. Y vamos a estar viendo ¿qué dice ahí Daniel capítulo 9 verso 24? ¿Alguien lo puede leer? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdonable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. 70 semanas, menciona ahí la palabra, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hablando de Jerusalén. De estas 70 semanas, 69 ya se cumplieron, tal y como está escrito. Una vez más, Daniel, al igual que Juan en Apocalipsis, son profecías de lo que está por venir. Daniel, vamos a decir que vivió en el año 530 antes de Cristo, y ella estaba hablando de estas profecías de las 70 semanas. 69 ya se cumplieron, y la semana 70 será el tiempo de la gran tribulación. Está pautada a empezar cuando un pacto de paz entre el pueblo de Israel y el anticristo ocurra. Daniel, el 9:27, ¿qué dice? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga a la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cuando dice y por otra semana, está hablando de esa última semana, la semana número 70. Cuando dice 9:24, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer justicia perdonable. Sabe pues, dice, y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, eso fue en el año 445 antes de Cristo, por Ciro el persa. Desde esa orden de la salida para restaurar y edificar Jerusalén, ahí lo podemos ver cuando vemos el libro de Esdras y Nehemías. Fue en ese tiempo, en el año 445 antes de Cristo, cuando el rey le dice: Esdras, yo te miro triste, te pasa algo. Él era el copero del rey. Y él le dice: ¿necesitas algo? Yo te lo puedo dar. ¿Qué necesitas? Y ahí Esdras le dice: he oído que los muros en mi ciudad están destruidos, el pueblo está disperso. Yo quiero ir a ver a mi pueblo. Estaba cautivo. Y él le dice: puedes ir.
Y cuando él va, el rey le da cartas. Ciro ya había sido derrotado el imperio babilónico y ahora siguió el imperio persa. El imperio babilónico cayó y ahora sigue el imperio persa, y ese es en el tiempo, en el año 445 a.C., cuando sale la orden para restaurar y edificar Jerusalén a través de Ciro el persa, y lleva esas cartas a través de Nehemías. Y esto dice, por eso dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta que Jesús nació, hasta que Jesús murió, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas son 7 semanas más 62 semanas? 69 semanas. Dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Cuando Jesús murió, se cumplieron las 62 semanas. Aquí el profeta dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y luego habla, y el príncipe y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Ahí está hablando históricamente el año 70 después de Cristo, cuando Tito el emperador viene y destruye la ciudad. Y luego 9:27 nos dice que cuando hace pacto de paz con Israel, el capítulo 9, verso 27, y por otra semana, esa es la semana 70, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio, el anticristo se revelará, mostrará lo que es, pedirá adoración, hará una imagen de sí mismo, la pondrá en el templo y dirá que no la adore será muerto o será asesinado. Y esto es cuando empieza a manifestarse lo que es. Y Daniel dice, en el capítulo 9, verso 27, que a la mitad de la semana confirmará el pacto con muchos, pero que a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no van a oficiar los sacerdotes. Ya no va a ser como los sacerdotes ministrar la gente que estaba encargada de ministrar al Señor, los sacerdotes que se santificaban para eso. Ahora Él va a querer entrar, tomar el control del templo y prácticamente que se le adore a Él. Y esto va a ser un problema muy fuerte. Ahí notamos en el primer periodo que marca Daniel 9:24 al 27, las 70 semanas son 3 periodos. El primer periodo habla de 7 semanas, el segundo periodo 62 semanas. El primer periodo de las 7 semanas es desde la orden de edificar a Jerusalén en el año 443 a.C. El segundo periodo de las 62 semanas que menciona ahí Daniel es hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías. Cuando dice la palabra que Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, y la gente gritando y diciendo Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús entra, hemos visto ese pasaje, los hablan los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, cómo Jesús entra a Jerusalén montado en ese pollino. Bueno, desde el 443 antes de Cristo, cuando Ciro el persa edificó el edicto para que fueran y reconstruyeran a Jerusalén y los muros, ahí empezó el primer periodo de 7 semanas, desde la orden para edificar Jerusalén. Y luego el segundo periodo de 62 semanas es hasta la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías. Y ahí cuando Jesús muere, cuando Jesús entra a Jerusalén y poco tiempo después, 3 años después, es muerto, sacrificado en la cruz, desde ahí ya son ¿cuántas semanas? 62 más 7 dijimos 69. Entonces empieza como un paréntesis, o llamado así dispensación de la gracia, de ya casi más de 2000 años, desde la muerte de Jesús, desde el año 33 después de Cristo, o su entrada a Jerusalén también en el año 31, 32 después de Cristo, hasta nuestros días, más de 2000 años. Desde la crucifixión de Cristo, la destrucción de Jerusalén fue en el año 70 después de Cristo, que ya vimos ahí la profecía.
y la formación de la iglesia de Cristo hasta el arrebatamiento o hasta el rapto, este es un tiempo de dispensación, es un tiempo de gracia. Es un tiempo en el que ahorita estábamos hablando que Dios abrió las puertas del evangelio y de la palabra ¿a quiénes? A los gentiles, a los que no éramos judíos. Durante estos 2000 años, más de 2000 años ya, el Señor ha dado la oportunidad para que usted y yo entremos. Es esta primera semana, cuando se dio la orden de edificar a Jerusalén, el año 384 antes de Cristo, y después hasta la entrada de Cristo, se cumplieron estas 69 semanas. Y en la muerte de Cristo en adelante, todos los que han creído en Jesús como el único y suficiente Salvador, todos los que han confesado a Jesús, los que le han seguido por amor, en todos estos más de 2000 años, ha habido esa dispensación de la gracia. Amén. Se ha predicado este evangelio por todos lados, de todas maneras, para que la gente se acerque. El evangelio se ha centrado en los gentiles, pero una vez que ocurra el rapto de la iglesia, que ocurrirá en este tiempo que estamos hablando posiblemente muy pronto, entonces se cierra este periodo de dispensación de gracia y entrará el último periodo, la última semana. Ya van cumplidas 69. Hay un lapso, un paréntesis de dispensación de gracia que ya van más de 2000 años de esto, en el cual el evangelio es predicado, la gente se convierte, acepta a Jesús y participará en lo que es el rapto de la iglesia para entrar al tercer periodo, que será una sola semana. ¿Cuánto es una semana? 7 años. Y esos 7 años, el anticristo, es cuando el anticristo entrará en ese tercer periodo, en esta última semana de estas 70 semanas que Daniel ya había profetizado desde la firma del pacto de paz que el anticristo firmará con Israel y con el mundo. Desde esa firma del pacto de paz ocurrirá la gran tribulación hasta la segunda venida de Cristo. Esas son las 70 semanas divididas en 3 periodos. Aquí estamos hoy en día. Estamos aquí en este periodo de dispensación de gracia. Y que por todo lo que estamos viendo, por todo lo que hemos argumentado, por todo lo que hemos visto en estas clases anteriores, como Israel ya es una nación, no podíamos hablar de nada de esto, de que ocurra la tercera semana o la última semana, la número 70, si no viéramos cómo se está acomodando la profecía a nuestros días, cómo se está acomodando que las cuestiones políticas, económicas, sociales se estén acomodando, que se esté acomodando el hecho de que ahorita no encuentran a alguien que pueda ayudar en la economía, que pueda ayudar en las cuestiones religiosas, y el anticristo será esa persona que lo logrará. Durante este periodo estamos viendo que Israel está ahora reconocido como una nación pequeña, pero una nación. No podríamos hablar del regreso de este Mesías o de este anticristo si de perdido Israel no fuese una nación, pero ahora lo es, y las cosas se están acercando. El primer periodo de 7 semanas, el segundo periodo 62 semanas. Entre el segundo periodo, las 62 semanas, y el tercer periodo, la semana de la gran tribulación, es lo que se conoce como el periodo de gracia o tiempo de la iglesia, obtenida por medio del sacrificio de Cristo y el pacto por la salvación de los gentiles. Y estamos en esa pausa de las semanas 69 y 70. Ahora, ¿por qué estamos seguros de que el último periodo o la gran tribulación está a punto de comenzar? ¿Por qué estamos seguros de que esta última semana, la semana 70, está por empezar? Ya vimos las 69 semanas, desde el edicto de restaurar a Jerusalén y los muros en el año 384 a.C. hasta la entrada de Jesús a Jerusalén y la muerte de Jesús como el Mesías. Han pasado 69 semanas. Ahora, ¿por qué estamos seguros de que el último periodo, la gran tribulación, está a punto de comenzar? Primero, porque todas las profecías del fin se están cumpliendo ante nuestros ojos. Todas. Segundo, solo faltan 3 eventos
apocalípticos para que todo esté cumplido antes de comenzar la gran tribulación. No hay un orden específico, pero estos 3 eventos sí marcan una diferencia y todo está listo para que estos eventos se cumplan. Solo 3 de todas las profecías que estamos viendo, de lo que Daniel escribió, de lo que profetizó sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. No dijo ahí el nombre de Tito, pero dijo que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y luego se brinca de ese evento del año 70 después de Cristo hasta estos próximos tiempos, cuando dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ya hablando del anticristo. Hay 3 eventos, y estos 3 eventos que faltan: número 1, el rapto de la iglesia. Y recordar los pasajes. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13. ¿Qué dice ahí? Recordemos estos pasajes. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La Biblia nos habla que no debemos de estar tristes o entristecernos como los que no tienen esperanza, sino que reconozcamos que el Señor viene por su pueblo. Dice ahí: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o a los que murieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El rapto de la iglesia. Son solamente 3 eventos que faltan para que la gran tribulación empiece y se manifieste también el anticristo. Número 2, la invasión de Rusia y sus aliados a Israel. Estaba viendo hoy ahorita en la mañana el programa del Vigilante. Es un programa que trata sobre Israel y cómo proteger a Israel y tratar de proveer y ayudar a Israel. Y estaba diciendo que los aliados de los árabes, de Hamas, esos grupos terroristas, no solamente tienen presencia en el norte de Israel, en el Líbano, no solamente tienen presencia en el norte también, en lo que se llama la montaña de Golán, sino también por el sur. Tienen presencia en el norte, en el sur, tienen presencia en el este, a través también de los países árabes, y está prácticamente rodeado Israel, y continuamente mandan misiles, o también han encontrado túneles donde se van por abajo para luego entrar por sorpresa a las ciudades que están en la frontera norte y matar a la gente, simplemente a civiles, no les importa. No quieren pelear con el ejército, quieren pelear con civiles y simplemente destruirlos. Y presentan ahí una foto que me llamó la atención y apenas hoy la vi, donde estaba el líder de los árabes. Tiene un nombre medio raro, no me acuerdo, pero trae un gorrito así, tan canoso él, y de lentes. Y está con Putin, el presidente de Rusia, y también el presidente de la Unión Árabe y el de Irán. Y están abrazados los 3. Y me acordé de esto, porque los árabes saben
sobre todo los Hamas y todos los que están en el Líbano, los que están en el norte, en el sur también, y que a veces disparan un montón de misiles, saben que no tienen la capacidad de armamento ni militar para ser rival contra Israel. Pero si se unen con Rusia, entonces sí se sienten capaces. Si los árabes se juntan con Rusia, entonces sí creen que pueden ganar. La guerra de los 6 días, que fue en el año del 69, Israel fue rodeado, aunque ahí el mapa está chiquito, pero déjenme se lo enseño. Aquí está Israel, y fue rodeado desde el norte por el Líbano, desde el este por los árabes y desde el sur por Egipto. De modo que tenía frente de batalla por el norte, por el este y por el sur. Nomás le faltaba por el oeste, pero como hay mar, no hubo manera de llegarle. Pero en el año 69, lo que se conoce históricamente como la guerra de los 6 días, se unieron Libia por el norte, se unieron los árabes por el este y se unieron los egipcios por el sur, y los atacaron un sábado cuando sabían que el pueblo de Israel estaba descansando, que era su día de reposo, del día del Señor, y se reúnen para orar y meditar las escrituras, etc. Ese día lo invadieron, pero desde 3 francos: norte, este y sur, al mismo tiempo. Israel todavía en ese tiempo no estaba muy consolidado como nación, apenas unos cuantos habían regresado, y ellos se enfrentaron a 3 naciones al mismo tiempo. Imagínense cómo poder enfrentar algo si no te vienen de un solo franco, te vienen de 3 francos diferentes. ¿Cómo vas a defenderte? Pues Israel se defendió. Dice la historia, estuve leyendo, que los tanques de guerra que venían desde Egipto para entrar por el sur se quedaron atascados. Nadie sabe cómo es que se les tiró el aceite, no funcionaron las armas y fueron presa fácil para los aviones israelitas que prácticamente los destruyeron. Salían los egipcios corriendo. Y yo no creo que haya sido otra cosa más que la mano del Señor deteniendo ahí esos tanques, porque él sabía que no había manera de ayudarlos. Israel no podía defenderse solo, pero atacado por 3 francos diferentes en el año 69 en esta guerra, y en solo 6 días derrotó a los 3, a los libios, a los árabes y a los egipcios. En 6 días los derrotó. Y entonces Israel recuperó más terreno. Y de ahí entonces, ahora sí, fueron sacados los que habían ahí en Jerusalén. Israel se apropió prácticamente de la mayoría de esto. Así es que esta invasión de Rusia y sus aliados a Israel, esta no es la guerra del Armagedón. Vamos a ver más adelante la guerra del Armagedón, pero esto va a ocurrir también antes de esto. Hay una guerra que se llama Armagedón. El Armagedón será al final de la gran tribulación. También tratarán de controlar a Israel. Pero esto también es próximo a ocurrir. Y número 3, la construcción del tercer templo. Isaías 56:7. ¿Qué dice? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Estaba profetizando Isaías que una vez más reconstruiría la adoración. Y tercero, está profetizado en la parábola de la higuera, que es Israel, Mateo 24, 32 al 34, Oseas 9 y 10, que esta generación no pasará sin que todo esto acontezca. Es el fin. La generación que vea al pueblo de Israel nacer como nación nuevamente. Vamos ahí a Mateo 24, 32 al 34.
Mateo 24. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conocer que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cada una de estas cosas que estamos viendo, y aún Jesús usa esta expresión para hablar que así como la higuera empieza a florecer, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La generación que vea al pueblo de Israel nacer como nación nuevamente. Los judíos fueron sacados de Israel en el año 135 después de Cristo. Estamos hablando que si Jesús fue muerto, crucificado en el año 33, 34 de nuestra era, en el 135, no pasó mucho tiempo después, los romanos destruyeron el templo. ¿En qué destruyeron la ciudad y el templo? ¿En qué año dijimos? 70. El segundo templo, el templo de Herodes, fue destruido por Tito, el emperador, profetizado por Daniel en el año 70 después de Cristo, nuestra era. Y si los judíos fueron sacados en el año 135, un poco más de 70 años después, pero Israel tenía una promesa de parte de Dios que los volvería a reunir. En el año 135, en el 70 fue destruido el templo por los romanos, y en el 135 fueron dispersados por todas partes. Pero el 14 de mayo de 1948 se estableció el Estado de Israel después de 1700 años de exilio. Después de 1700 años de estar dispersos, aún todavía hay muchos en diferentes partes de Europa, Asia, África. Dicen que muchos de aquí de Latinoamérica son de raíz y descendencia judía. Es por los españoles, que había una gran población española, de judíos españoles. Y cuando hubo una persecución sobre ellos, muchos emigraron hacia todo lo que es Latinoamérica: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Argentina, Paraguay, Uruguay. Y se dice que hay muchos de descendencia judía y que son hispanos. Pero desde el 14 de mayo del 48 se estableció el Estado de Israel, después de 1700 años de exilio, después de 1700 años de haber sido dispersos por todas partes, por Europa, por América, por Asia, por África, cumpliendo así la profecía de Ezequiel capítulo 37, versículos 12, versículos 21 y 22. ¿Qué dice ahí? Ezequiel 37, versos 12, versos 21 y verso 22. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, a él, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra de los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Ahí el profeta Ezequiel capítulo 37 dice que después de que fueron dispersados, pero el Señor los haría volver. Desde el 48, un poquito antes del 48, y desde el 48 hasta nuestros días, constantemente están regresando judíos de todas partes, están regresando a Jerusalén, a Israel. Y una vez que se ha consolidado como nación, ahora se está restableciendo este Estado de Israel, y ahora con toda esa gente que ha sido dispersada, y aún cuando el profeta Ezequiel lo dijo, que él regresaría a su pueblo. Fueron 1700
años de estar exiliados o que tuvieron que andar en diferentes partes. Pero ahora el pueblo de Israel está regresando. No sé si parte de ese rechazo o ¿cómo se llama cuando hay gente que odia a los judíos? Antisemita. Cuando hay, no sé si tanto antisemita o antihebreo o estar en contra de los judíos. Estaba pensando que años atrás no se miraba mucho que se atacaran sinagogas o que se atacaran este último que hubo ahí cerca de Washington. La idea era una escuela de jóvenes judíos que estaban ahí estudiando, pero entraron a un mercado y ahí como quiera mataron a 3, 4, pero la escuela estaba al lado del mercado. No sé si se equivocaron a la mera hora o vieron que a lo mejor era mejor ahí que entrar a la escuela, pero el objetivo era la escuela de muchachos judíos que estaban estudiando ahí, o la sinagoga donde mataron a algunos ancianos. Y antes no se miraba tanto así ataque directo contra los judíos, pero estos últimos 2 años, no, unos 3, 4 años, sí ha habido un poco de incremento en cuanto a eso. Hoy precisamente que estaban entrevistando al que fue como el gobernador de Jerusalén, dice, cuando me preguntaron, dice, yo fui al Congreso ahí a Washington, y cuando me preguntaron, ¿va a haber problemas si nosotros establecemos que cambien la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén? ¿Piensan que va a haber problemas, va a haber conflictos, va a haber levantamientos, o se van a matar a judíos por hacer nosotros algo así? Y él dijo, Jerusalén es una de las ciudades más seguras. Dice, y si comparamos los asesinatos que hay en Washington comparados con los asesinatos que hay en Jerusalén, Washington nos gana por el 70-90% más asesinatos en Washington que en Jerusalén. O sea, prácticamente Jerusalén es una de las ciudades más seguras del mundo y no tenemos homicidios. Así es que si ese es el problema que ustedes piensan, no creo que vaya a haber problema que cambie la embajada de Tel Aviv, de Estados Unidos, a Jerusalén. De modo que no sé si también por este aspecto de antisemitismo y lo poco seguro que a veces han estado las sinagogas últimamente y han sido atacados, no sé si eso también va a determinar que mucha gente mejor decida irse para allá, tomando en cuenta de lo que acabo de escuchar del gobernador de Jerusalén diciendo, aquí es una de las ciudades más seguras, no tenemos aquí asesinatos por índole religioso o porque seas antisemitismo o lo que sea, aquí no tenemos ese problema. Hay más problema en Estados Unidos que aquí. Esto quizá contribuya también para que la gente se mude para allá. Ahora, una generación en términos bíblicos son 70, 80 años, no 40. Si la generación que vio a Israel nacer como nación no pasará, ¿qué nos indica esto? No se está sacando una fecha, no malinterpreten, no quiero dar una fecha ni no se está, no, sabemos que no hay fechas para esto. Pero se está demostrando que las profecías para el arrebatamiento se están cumpliendo. El rapto de la iglesia puede tardarse algunos años, pero podrá impedir que ocurra hoy mismo y tampoco nadie reconozca ese tiempo. Podrá decirse que no puede ocurrir, no podemos decir eso. Las señales se están cumpliendo y si podemos ser entendidos en los tiempos, si podemos decirle, Señor, ayúdanos a saber los tiempos que estamos viviendo y por las señales que el Señor dijo o por las profecías que el Señor dio, solo Dios sabe el día y la hora. Pero Dios tampoco dijo que nunca podríamos más o menos discernir los tiempos que estamos viviendo. Solo Dios sabe el día y la hora en que esto ocurra. Pero también tenemos base bíblica, tenemos a los profetas, tenemos descripciones que podríamos darnos cuenta de algo. Además, Jesucristo a su amada no se la va a llevar dormida, noqueada, como que ni cuenta se dio del tiempo que estaba viviendo.
tenemos que saber el tiempo que vivimos. Tenemos que saber que o sea, el Señor no se va a llevar a su novia o a su esposa así medio que no sabe nada, como ¿sabes el tiempo que? No, pues yo no sé nada, yo nomás sé que Cristo viene. No se lo va a llevar dormida, noqueada o como que ni supo qué fue lo que pasó. Mateo 24:33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo 24:34 dice: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y si todo se está cumpliendo, sabemos que entonces la venida del Señor está muy próxima. Israel está constituida como nación. No se ve que el Señor una vez más vaya a dispersar a Israel. Ha crecido el antisemitismo. Estábamos hablando que también la palabra del Señor nos dice, también hablando Daniel, que el anticristo del Dios de sus padres se olvidará, le dará la espalda, hablando que será mitad judío y mitad quizás sirio, mitad de la línea europea, que del amor de las mujeres no hará caso. Por lo tanto, se argumenta que muy probablemente sea cuestión del gay. Con tanto que ha surgido esto en nuestros días, pues no nos extrañe que esto también pueda ser, que sea una persona que tenga este aspecto. Y por todo esto, el siguiente cálculo es solo para hacer ver que en cualquier momento puede ocurrir el rapto. No estamos dando fechas, no estoy dando fechas, no, porque yo no sé nada. La Biblia dice que solo Dios sabe el día y la hora. No es un cálculo, solamente es para que reflexionemos un poco. Israel fue reconocida como nación en mayo 14 de 1948. Si en 1948 fue reconocida como nación y 70 años es lo que marca una generación, significa que entonces esto implicaría en 2018. O si en 1948 fue reconocida como nación y si en vez de 70 tomamos que una generación son 80 años, entonces esta fecha nos daría el 2028. Resta el periodo de la Gran Tribulación, 2018 menos 7 años de la Gran Tribulación sería el 2011. O si fuera el 2028 menos 7 años sería el 2021. Tomando en cuenta que esto no pasará, como dice la palabra, esta generación no pasará. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si esta generación son de 70 años o de 80 años y esta generación que fue reconocida como nación en el 1948, entonces nos dan estas fechas. Esta generación no pasará, no dice esta generación pasará, dice esta generación no pasará hasta que ocurran todas estas cosas. Esto nos habla de la urgencia. No sabemos cuándo será esto, no sabemos cuándo será el rapto, pero es muy probable, por todo lo que estamos viendo, que sea muy pronto, que está más pronto de lo que tú y yo imaginamos. Daniel capítulo 9 versículo 27 está profetizado un pacto entre Israel y el anticristo, un pacto de paz, y los posibles escenarios para este pacto se están desarrollando ante nuestros ojos. ¿Existe motivo para hacer o crear un pacto de paz entre el anticristo y el pueblo de Israel?